Vamos a hablar ahora de Ola Abbas. Fue presentadora durante más de 10 años de la radio televisión oficial de Siria. El pasado 11 de julio decidió desertar y buscar el exilio en Francia. Diana Valderrama, nuestra corresponsal en París, obtuvo sus declaraciones en primicia para un medio de comunicación latinoamericano. Diana, muy buenas tardes. Sí, es un cordial saludo desde París, queridos televidentes de NTN 24. Nosotros fuimos el primer medio en obtener el testimonio de Ola Abbas, esta periodista siria de 38 años, quien trabajó durante los últimos 11 años en la radio y la televisión oficiales de Siria. Ella durante los últimos 11 años estuvo recitando literalmente la propaganda que el Ministerio de la Información la obligaba a recitar. Ola Abbas sostiene que las últimas deserciones que se han presentado en Damasco son el primer paso a la caída del régimen de Bachar al-Assad. Escuchemos sus palabras. Usted desertó el régimen de Bachar al-Assad, trabajó durante 11 años en la televisión oficial siria y el 11 de julio usted decide irse de ese trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué se va de su empleo? ¿Por qué dejar al régimen? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sí, yo trabajé para la televisión siria durante 12 años. Vengo de la sociedad siria, soy parte de la sociedad siria. Trabajé con este régimen durante mucho tiempo, pero yo estaba con la revolución siria desde el principio. Estaba en contra de los crímenes cometidos contra el pueblo, pero por otra parte tenía miedo, estaba el factor del miedo, no podía hacer absolutamente nada. No necesariamente planeé de irme el 11 de julio, pero al principio quería irme a Egipto, primero para anunciar mi retiro. Pero como no podía hacerlo, tenía miedo de ser torturada, tenía miedo de ir a prisión. Y quería también hacerlo a partir de Damasco, porque ese es el verdadero coraje, quedarse en Damasco y decir que estás en contra del régimen. No podía hacerlo porque tenía miedo. Así que lo hice ahora y anuncié mi partida el 11 de julio. Usted está hablando de miedo. Hablaba usted de miedo. Hablaba de temores, de amenazas. ¿Pero su familia aún está en Damasco? Sí, mi familia está en Damasco, pero mi madre apoya al régimen y está en contra mío, no me apoya. Su madre aún hace parte del régimen, como muchas personas, pero hay muchas personas que ya han desertado este régimen, como el general Manaf Tlas. Ayer, la deserción del primer ministro. Vemos que las personas que apoyan al régimen están cada vez menos ahí con Bachar al-Assad. ¿Qué piensa usted de eso? También estaba hablando de las deserciones que ocurrieron hace poco, como la del general Tlas, la deserción del primer ministro. ¿Qué quiere decir eso en este momento de la revolución? Con respecto a las deserciones, la primera importante fue la del señor Manaf Tlas. Es alguien que es muy próximo al régimen y que tenía cierto poder dentro de la estructura. Yo también escribí en mi página de Facebook que después de esta deserción, Siria va a entrar en una nueva era. Era un evento muy importante para la revolución siria. Esta deserción le dio el coraje a muchas personas para salir del régimen a su turno. Ayer ocurrió la deserción del primer ministro, lo cual es muy importante, teniendo en cuenta que el Estado sirio no es un Estado de instituciones, sino que es un Estado capturado por la familia al-Assad, por militares y personas próximas a esa familia. Es un Estado de seguridad, no de instituciones. Así que las personas que están en el gobierno o en el poder ejecutivo son simplemente la fachada del poder, no son el verdadero poder. Esta fachada comienza a caer, está comenzando a colapsar. Y para regresar a la deserción del primer ministro, es un primer ministro de un gobierno que se formó después de las elecciones para crear una nueva constitución, sabiendo que había también un gobierno de crisis que fue formado al principio de la revolución y que colapsó también. Así que por eso este evento confirma que este gobierno no logró su misión.
Y esa es la verdadera importancia de esta deserción. También quiero decir que si las cosas continúan así, es Bashar al-Assad quien va a desertar porque se va a encontrar completamente solo con la sangre de las personas en las manos. Ola Abbas también agradeció el apoyo que le están brindando las autoridades francesas, que no solo la están ayudando a ella, sino también a miles de civiles sirios que se encuentran refugiados en los países fronterizos como Jordania. El presidente de la República, François Hollande, anunció el envío de un equipo médico militar a Jordania. El ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, piensa ir a Jordania el próximo 15 de agosto para verificar todas las ayudas humanitarias. Por el momento es toda la información que tengo desde la capital francesa. Vuelvo con ustedes a los estudios del Centro Internacional de Noticias.